amiga Astrid Ibarra. Hola, Astrid. Hola, pastor. ¿Cómo están las cosas en el Trafo? Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Que están, los chicos ya se saben hasta cuándo tienen clases? Todavía no. Todavía no, ¿no? No. En Alemania están negociando también ahora porque están diciendo que quieren que tengan vacaciones ya desde el 16 de diciembre para hacer una autocuarentena de una semana para después poder juntarse con familia el 24. Los que no tienen síntomas y todos los que, digamos, para, ¿cómo se dice eso? Para prepararse para Navidad y para Año Nuevo. No me parece una mala idea. A ver si acá también son inteligentes y se meten con una cuestión así, porque Navidad sin poder ver a la familia va a ser complicadito, me parece. Sí. ¿No? ¿Tú hace cuándo que no ves a tu familia físicamente? Desde marzo, ¿no? Sí. Ah, no, en el medio vinieron una vez. Aunque sí, en el medio vinieron a visitarme. Pasaron por la casa así a distancia y todo eso. ¡Wow! Tremendo. Ya te pareces a nosotros los alemanes que no tenemos la familia allá, que la vemos una vez al año. Algo así. Sí, ¿no? Bueno, así yo te voy a dejar espacio para que te explayes por completo y de ahí me meto cuando estás terminando, ¿ok? Ok. Bueno, les quería compartir hoy día una enseñanza que está en el Antiguo Testamento y que tiene que ver con relación a la presencia de Dios. Y bueno, les quiero hablar sobre la enseñanza que queda en 2 Samuel 6, capítulo 6, del 1 en adelante, que habla sobre el traslado de la arca del Señor a Jerusalén. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Balá de Judá, para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaron la carreta que cargaba el arca de Dios, y Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo del trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios, y entonces encendió el enojo de Dios, del Señor contra Usa, y Dios hirió de muerte debido a lo que hizo. Entonces vemos en este pequeño relato que alguien murió por tocar el arca del Señor. ¿Y por qué se debe esto? Porque en ese momento, en ese tiempo, existía un protocolo para poder llevar, y quiénes eran los encargados de llevar el arca y de tocar el arca del Señor. Y vemos que parece como que algo grave, o algo que es como que tú dices, pero qué exagerado, ¿por qué solamente con solo tocarlo el Señor hirió de muerte a Usa? Pero eso tiene un concepto importante que lo vamos a ver en Primera de Crónicas 15 del 1 en adelante, y se lo voy a leer. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó: nadie excepto los levitas podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para cargar el arca del Señor y para que lo sirvan para siempre. Entonces vemos que David era consciente de que solo los levitas eran los encargados de llevar el arca del Señor. Luego seguimos leyendo en el versículo 15-11. Luego David mandó a llamar a los sacerdotes Adot y Abiatar y a los siguientes jefes levitas: Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas, deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que les he preparado. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros.
no habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de manera apropiada. Entonces, vemos cuán importante es mantener esa presencia. En ese momento era importante mantener esa arca del Señor con ellos, porque era esa presencia que los hacía tener victoria, que los hacía que ellos puedan triunfar y puedan ver que son prósperos y son bendecidos. Entonces, para David era muy importante tener esa arca del Señor cerca, y también muchas veces lo vemos también en nuestra vida, que esa presencia de Dios es importante también de tenerlo en nuestro día a día. No es que solamente lo sentimos y lo experimentamos el fin de semana en los cultos o en las reuniones que tenemos y después se nos va, sino que es importante de mantener esa presencia del Señor en nuestro día a día y en las cosas que hacemos, sean prácticas, sean espirituales, sean que estamos haciendo trabajos o cosas así, pero es importante de poder tenerlo en nuestro día y en las 24/7 de la semana. Y eso podemos verlo, que no podemos tener su presencia solo para aprovecharnos y sacarle como ventaja y decir, quiero tener la presencia del Señor para poder ser bendecido y para poder ver prosperidad y algo así, y después no nos damos cuenta cuando la perdemos o no nos preocupamos por mantener esa presencia en nuestras vidas. Y lo que allí pasó, David era consciente que cuando pasó eso, en Samuel 6, él se detuvo y él se puso a pensar, ¿por qué está pasando? Se supone que de la arca debería salir bendición y no debería haber muerte. Entonces él lo primero que hizo es que se paró y dijo, algo está pasando, algo está mal. Él se detuvo y dijo, no puede ser, ¿qué sucedió? ¿Por qué? Y él empezó a preguntarse, empezó a decir por qué, y ahí se dio cuenta de que era porque no llevaron los levitas el arca del Señor, sino que así sea, que lo sostuvo solamente, pero lo tocó una persona que no debió. Entonces, hay cosas que quizás tú dices, no es tan importante, ese tema, pero en realidad sí es muy importante, de que cuando tú no experimentas esa presencia o cuando ves que algo no está sucediendo como debe o tiene que salir, no es que te haces el loco o la loca y dices, no pasa nada, seguro es algo que se presentó un inconveniente o ya va a pasar o no sé, sino que David no se hizo loco o no se hizo como a la vista gorda y dijo, no pasó nada, sino que él realmente, él dice que pasó, se detuvo en Samuel dice, entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa. Ahora David tenía miedo al Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gad. El arca del Señor permaneció en casa de Obed-Edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces, él se detuvo y no quiso tocar el arca porque él lo primero que quería es como ajustar y preguntar al Señor y ver qué está pasando. Qué es lo que pasó en ese momento. Entonces él se detuvo para poder poner las prioridades en claro y decir, a partir de este momento lo hacemos de otro modo, porque así no es como el que al Señor le gusta, sino yo quiero hacerlo como el Señor lo quiere y como el Señor me lo está pidiendo. Entonces, muchas veces cuando nosotros no cuidamos esa presencia del Señor, o cuando muchas veces sabemos cuando no tenemos esa presencia en nuestras vidas, porque las cosas no suceden como tienen que suceder, porque hay mucho caos, porque sentimos angustia, porque no estamos experimentando esa felicidad, o todo nos parece muy pesado o una carga. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo David, que es se paró, detuvo todo y dijo, hey, paremos. Yo necesito saber qué pasa, qué está pasando, por qué esto sucedió. Entonces es lo mismo también con nosotros.
cuando nosotros no sentimos la presencia del Señor y las cosas no están marchando como deben hacer, de no hacernos a la vista gorda, de decir, no pasa nada, nadie se da cuenta, sino de decir, yo necesito volver a poner mis prioridades en claro, yo necesito poner al Señor de nuevo en el centro. De repente no siento su presencia, no estoy siendo feliz y todo me parece como una carga o un peso. Entonces necesito volver a esa esencia, necesito volver a esa pasión de tener esa presencia en mi vida. Y era lo que a mí también últimamente me estaba pasando, porque yo sí buscaba al Señor en mis tiempos con Él, en las reuniones, pero había algo que yo decía, yo sé que hay más, pero me limitaba por el tiempo o por las cosas que tenía que hacer, y yo sentía que no estaba como saciado, no estaba como feliz, y que en mis días era como que una carga y hacía las cosas ya por cumplir, o hacía las cosas porque tenía que hacerlas y si no lo hacía era como que la tengo que hacer, entonces sentía como ese estrés y ese como correteo. Entonces mis prioridades se habían como salido del enfoque y mis prioridades no estaban bien claras, porque me había olvidado o se me había como nublado esa vista de decir, lo primero es tener la presencia de Dios en mi vida y no que solo se quede en las reuniones o en los tiempos, en los cultos, sino yo quiero tener esa presencia en mi vida, yo quiero que las cosas que yo hago tengan esa pasión y no hacerlas porque las tengo que hacer. Entonces, lo primero que yo al hacer esta enseñanza o hacer al leer estos versículos, lo primero que yo hice es que me detuve y yo dije, empecé a poner en claro mis prioridades y decir, hey, yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir angustiada, yo no quiero vivir estresada, yo no quiero vivir ya por cumplir, sino yo quiero experimentar esa presencia que el Señor me está dando, yo quiero experimentar de su poder, no para sacar provecho o para hacerme a las locas, sino yo quiero experimentar, porque si no tengo su presencia no soy feliz, y si no soy feliz mi vida es como, no tiene un sentido. Entonces yo quiero experimentar de eso. Y en segundo lugar, lo que David hizo es que después él dice que prepara un lugar santo para llevar el arca el arca del Señor. Entonces, lo segundo es que tú te fijes dónde es importante que tú tomes tus tiempos con Él, de no decir, lo hago donde sea, o tomo media horita porque si no, no me alcanza, sino lo que David hizo es, él buscó un sitio cómodo para que el Señor se sienta bienvenido, para que el Señor realmente pueda sentirse a gusto y él sienta que es un lugar santo, un lugar que lo honra a Dios. Entonces, de decir, Señor, yo no te quiero dar mis migajas de tiempo, yo no te quiero dar lo último que me queda, sino yo te quiero dar lo mejor. Y yo preparo ese lugar, sea mi habitación, sea mi casa, que no hay otra atmósfera que reine, sino que reine Él, que Él se sienta bienvenido dentro de tu casa, que se sienta que hay un orden, que es limpio, que es aseado, que da la bienvenida y hay un olor fragante para Él. Entonces, eso es lo segundo que David hizo. Y lo tercero que él hizo es que buscó hombros santificados, buscó a hombres que estaban santificados, y en ese caso eran los levitas, que eran los únicos que eran encargados de llevar al arca. Él realmente dijo, yo no quiero hacer algo que no está que está en contra de lo que Dios me está diciendo. Si el Señor me dijo que los levitas son los encargados de llevar el arca, entonces yo no hago otra cosa, sino yo he visto lo que sucede cuando no lo hago, cuando hago lo contrario. Entonces yo quiero y yo deseo hacer su voluntad. Entonces él buscó a esos hombres, buscó a los levitas para que llevasen es el arca. Y lo último que él hizo es empezó a cantar y empezó a adorarlo, hasta empezó a adorarlo desnudo,
después su esposa se rió y se burló de él, pero a él no le importó. ¿Por qué? Porque él, sabiendo que ya hizo el protocolo que necesitaba, que ya hizo los pasos que eran correspondientes, que era el de detenerse y el de poner sus prioridades fijas, el de buscar un lugar donde el Señor se sienta honrado, el de buscar a las personas indicadas para que sean santas de llevar ese arca. Y lo tercero es él disfrutó de esa presencia, él no tenía después miedo, será que si yo toco el arca o será si yo me meto ahí, el Señor me va a matar o me va a castigar. No, él una vez que hizo esos pasos y solucionó eso de ese problema, él disfrutó de su presencia, él disfrutó de estar con el Señor, él empezó a cantarlo, a adorarlo con todo su ser, y él pudo ver que hay gozo, que hay alegría, que él se sentía que estaba apasionado por Dios y que era todo lo que el Señor era su centro, que el Señor era todo lo que él tenía y para él era importante. Entonces yo creo que es importante de volver a esa esencia, de volver a enamorarnos con pasión del Señor, y no es como que algo, no sé, que le tenemos que decir, Señor, te amo todo el día, sino de revisarnos y decir, hey, ¿dónde perdí esa esencia? ¿Dónde perdí esa pasión? ¿Dónde perdí? ¿O dónde no tenía esa presencia del Señor y me daba igual, me hacía las locas y decía, no, nadie se está dando cuenta? Pero en realidad, donde te sucedió, donde te pasó eso, que perdiste ese enfoque, donde perdiste ese deseo de tener al Señor en tu día a día, porque como dije, los levitas eran encargados de cuidar el arca, pero al mismo tiempo ellos estaban encargados de estar en el templo, de limpiar, de ordenar. Ellos estaban viviendo en la presencia, ellos nunca se salieron, ellos estaban 24/7 ahí. Entonces es importante de nosotros tampoco decir, no, solo puedo experimentar de su presencia los fines de semana en los cultos y después no, sino que tú puedes experimentar, nosotros podemos experimentar su presencia todos los días, las 24 horas del día, pero es importante de nosotros de enfocarnos y decir, yo quiero eso, yo deseo, y no descuido mi relación con él, no descuido o me es indiferente si tengo o no esa presencia, sino pongo como prioridad de tener esa presencia en mi vida. Y bueno, eso era lo que les quería compartir hoy. Y bueno, yo quiero orar por ti y espero que les haya servido de bendición, porque es algo que también a mí me habló en estos tiempos, de no descuidar mi relación con Dios, de no descuidar esa presencia y no darme igual si lo tengo o no, sino de que eso sea indispensable. Y donde no tengo esa presencia, donde no siento nada, donde no digo, no sé qué está pasando, no puedo llegar a su presencia, me distraigo mucho, no recibo palabra. Tú eres el único responsable, cada uno de nosotros somos los únicos responsables de ir y buscar desesperadamente esa presencia, de decir, orarlo, de preguntar a tus líderes, de decir, algo está sucediendo, no quiero hacerme los locos, eso no, de decir, no pasa nada, sino de ir y buscar ayuda, de buscar al Señor y decir, yo quiero y yo deseo esa presencia en mi vida. Así que voy a orar por ti. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Al mismo tiempo, yo oro para que realmente donde ellos son decididos de tener tu presencia las 24/7, Señor, en su trabajo, en sus estudios, Señor, en sus quehaceres, en las cosas que tienen que hacer, prácticas, o las cosas que están en su día a día con la crianza de sus hijos, Señor, en su relación con sus familiares. Señor, yo desato que tu presencia está sobre ellos, Señor, y que ellos ponen en práctica eso, de que como prioridad te ponen a ti en el centro, Señor, que no es, me da igual si te tengo o no, si puedo experimentar de tu presencia, sino donde ellos ponen como algo indispensable en sus vidas, de decir, yo quiero y yo deseo tener esa relación, yo deseo tener esa presencia, y para mí es importante de poderte tener en mi día a día, Señor. Yo desato esas presencias sobrenatural para cada una de las personas que lo está viendo este mensaje. Yo desato para que ellos tengan encuentros sobrenaturales contigo y que te pongan a ti como prioridad y como algo indispensable para sus vidas, en el nombre de Jesús.
Amén, amén. Qué interesante que justo tú estás hablando de ese tema, porque se pensó que ahora que tienes novio, que ya tienes todo lo que te hace falta, ¿no? Ay, ay. Pero seguramente hay gente que te ha dicho eso, ¿no? Ahora que ya tienes todo. Y es Sí, muy importante de entender que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿no? Porque sin Jesús tampoco no tienes novio, o lo que tienes es un cachivache, como hoy en Facebook, esa página que te mandaron, ¿no? Que Sí. los hombres alemanes son para tener de novio porque son fieles y exigen poco o algo así, decía, ¿no? Qué horrible. La verdad, yo lo vi y dije, wow, ¿de dónde salió esto? Pero realmente creo que es muy importante que entendemos, aunque tengamos dinero, aunque tengamos lo que siempre quisimos tener, si no tenemos al Señor, en realidad no tenemos nada. Y no tenemos una relación estable y firme y profunda con Él, no tenemos nada. Así que gracias por el mensaje, Astrid. Un gusto. Chao, chao, chao. Saludos a las chicas. Mañana como en el primero. Sí, te estaba esperando con ansias. Sí, yo sé. Chao, chao. Chao.